Bueno, teniendo en cuenta los datos que nos aporta Vigicáncer, básicamente para la cohorte de 2015 a 2022. No sé cuántas personas que están en el auditorio no son oncólogos pediatras. Yo había traído como un pequeño resumen de lo que son los tumores de células germinales. No sé si haya objeto para esto. Quiero hacer una corrección. El hospital donde trabajo es el Hospital Infantil Los Ángeles en Pasto. Soy docente de posgrado de la Universidad Libre de aquí de Cali. Bueno, entonces básicamente como introducción quería hablar de algunos conceptos básicos en tumores germinales. Tenemos que, si bien comparten un origen germinal, ellos tienen, es un grupo heterogéneo de tumores que tiene una diferente histología, diferentes localizaciones, diferentes pronósticos. Pueden ser tanto intracerebrales como intracerebrales y extracerebrales. Dentro de los extracerebrales están los gonadales y los extragonadales. Básicamente, si hablamos de los extracerebrales, tenemos que comprenden el 3% de los tumores sólidos de la infancia, pero ya en la adolescencia corresponden al 15%, lo que hace que tenga como un aumento de incidencia en esta población. En general, cuando uno recibe un tumor germinal, uno respira un poquito tranquilo, porque en general tienen muy buen pronóstico, dado que son bastante quimiosensibles. Bueno, esta es la clasificación histológica que todos conocemos, no creo que haya que detenerse en eso. Básicamente, para las personas que no son oncólogas pediatras, importante saber que pueden ser teratomas, tanto inmaduros como maduros. Dentro de los tumores germinales malignos están el germinoma, que pueden ser el seminoma o el digerminoma, y los germinomas y los no germinomatosos malignos, que dentro de esos está el más frecuente, que el tumor de seno endodérmico, el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario, el gonadoblastoma, y los tumores mixtos, que dentro del mismo tumor tienen comparten varias histologías. Dentro de los datos epidemiológicos que me pareció importante traer, es como para poder comparar con lo que voy a presentar más adelante de los datos de Vigicáncer, tenemos que por edad la distribución de estos tumores muestra como una bimodalidad, teniendo un primer pico de incidencia sobre los primeros 2 a 4 años, y después hace como un valle, y después otro pico sobre la adolescencia. Por sexo, tenemos que los extragonadales tienen un predominio masculino en los niños menores de 2 años y luego un predominio femenino en los mayores de 15 años. En los gonadales tienen un predominio masculino por los menores de 2 años y también en los más grandecitos, en los adolescentes. Por histología es importante tener en cuenta que los más frecuentes fueron los teratomas maduros, y dentro de los considerados malignos fueron el tumor de seno endodérmico. Esto es en la literatura global, ¿no? Esto no es los datos de Vigicáncer todavía. Y los factores de riesgo que menciona la literatura hablan de la criptorquidia, los síndromes de Klinefelter, el síndrome de Turner y las disgenesias gonadales. Los marcadores tumorales, pues clásicamente sabemos que estos son sustancias que nos sirven tanto para diagnóstico, para clasificación y para seguimiento de estos tumores. Incluso hay estudios que mencionan que la velocidad del descenso de la alfa-fetoproteína en tumores de seno endodérmico específicamente nos sirven como para predecir que esos pacientes van a recaer. De lo nuevo, hay estudios que mencionan estudios de microRNA 371 a 373 que se pueden extraer del suero del paciente y nos servirían para seguimiento, y pueden ser incluso mucho más específicos que los marcadores tumorales que ya les mencioné. Incluso hablaban en otros estudios de la medición de la longitud de los telómeros, que no sé si esto se puede hacer en Colombia, si sea un poquito ciencia ficción. En cuanto al diagnóstico de estadificación de los pacientes, obviamente el cuadro clínico del paciente, para las personas que están aquí en el auditorio que no son oncólogos pediatras, el paciente que se presenta con un tumor ya sea gonadal o extragonadal, específicamente las imágenes diagnósticas del sitio primario, los sitios de extensión con tomografía del tórax, específicamente los biomarcadores que ya les mencioné,
gammagrafía ósea y de sistema nervioso central, imágenes de sistema nervioso central, si esto aplicara, por ejemplo, pacientes que tuvieran un dolor óseo localizado o pacientes que tuvieran cambios neurológicos o pacientes que tuvieran una alfa-proteína mayor de 10.000, se sugiere que a esos pacientes se les hagan imágenes de sistema nervioso central. En cuanto a los estudios de histología, obviamente tenemos que tener una resección del tumor o una biopsia del tumor para tener una histología completa, que es básicamente pues, lo que nos va a dar ya la clasificación como tal, y ellos sugieren, o la literatura sugiere, que se haga biopsia de médula ósea si el paciente tiene alguna alteración hematológica. En cuanto a las estrategias de tratamiento, más específicamente hablando de los extracerebrales, obviamente la resección quirúrgica en el momento en que digamos que sea resecable el tumor. Esas cirugías tienen unas condiciones especiales que son condiciones oncológicas. Por ejemplo, la resección por vía inguinal de los tumores gonadales masculinos, que cuando se vaya a hacer una resección de un tumor gonadal a nivel ovárico, sea por vía de laparotomía, si el tumor es mayor de 10 centímetros, que se debe hacer biopsia del ovario contralateral. Si al momento de la cirugía tiene alguna alteración, se debe hacer biopsia del ovario contralateral. Se debe hacer citología de las goteras parietocólicas, se debe hacer biopsia de todas las lesiones que se vean dentro del abdomen que tengan alguna alteración. Entonces, esa cirugía oncológica es muy importante para poder, digamos, tratar y estadificar el paciente. La quimioterapia, que es la otra parte del tratamiento, incluye clásicamente protocolos que tengan cisplatino, como el BEP, que es como el más frecuente que hemos utilizado. Hay dos grupos de investigadores que están al frente de estos estudios para tumores germinales, que es el COG, que es en Estados Unidos, y el de Children's Cancers and Leukemia Group, que es de Inglaterra, pero ellos desde el 2009 han unido esfuerzos para poder tratar mejor estos pacientes con tumores de células germinales y han creado la estrategia MAGIC, que lo que han buscado es que ya sabiendo que es un tumor que es quimiosensible, que tiene probablemente un buen pronóstico, es como limitar la toxicidad de estos pacientes y obviamente si se puede mejorar el pronóstico. Entonces, esta estrategia lo que hace es que los pacientes los dividió en grupos de riesgo y según el riesgo, pues administrar un tratamiento ajustado al riesgo. Entonces, en los riesgos bajos, que son estadios 1, omitir la quimioterapia y solamente hacer seguimiento con marcadores tumorales y si el paciente recae, pues ya recae, pues dar tratamiento. En algunos pacientes de estadios bajos, o de riesgo bajo o estadios moderados, usar carboplatino a cambio de cisplatino porque podría tener menor toxicidad en el paciente, que es el protocolo GEB, incluso hay un protocolo GEB pequeña, que es limitando la dosis de la bleomicina en pacientes pequeños para disminuir la toxicidad pulmonar. Incluso pues, hay otra estrategia de tratamiento que está liderada por los australianos, que es el BEP acelerado, que no es poner la quimioterapia cada 3 semanas, sino cada 2 semanas en pacientes que no responden bien y que están en enfermedad progresiva o en recaída. Entonces, básicamente estos dos grupos de investigadores dividieron los pacientes por riesgo y muestran que los pacientes de bajo riesgo son los pacientes que tienen tumores extragonadales o gonadales, pero estadio 1 y que tienen una sobrevida del 100%. Por eso les digo que cuando uno recibe un tumor de células germinales, como que uno dice, bueno, igual que el tumor de Wilms, como que va a irle bien. Los pacientes de peor pronóstico son los pacientes que tienen más de 11 años, ellos han como limitado esa edad allí, y son tumores que son avanzados, gonadales, estadio 4, o extragonadales, extracerebrales, estadio 3, para, digamos, en esta estadística es los que peor pronóstico tienen. La quimioterapia, pues ya les mencioné, que puede incluir las quimioterapias que ya les mencioné. Para refractariedad o recaídas mencionan algunos artículos el uso de paclitaxel y fosfamida y carboplatino, y también está digamos, se puede usar la quimioterapia mieloablativa y el rescate con trasplante autólogo, incluso en trasplante en tándem. Bueno, esta diapositiva básicamente es como para comparar
la sobrevida de los pacientes entre un país de la región, que es Brasil, y los que ya les mencioné, que son los grupos del primer mundo. Entonces ellos hablan de el bajo riesgo, miren que tiene una sobrevida cercana al 100%, los de riesgo intermedio aproximadamente del 90%, y los pacientes de alto riesgo más o menos tienen una sobrevida entre el más o menos de 70 a 80%. Entonces baja bastante el que usted tenga un tumor de riesgo alto, es decir, que sea mayor de 11 años, que sea un tumor extragonadal y extracerebral, o un gonadal, perdón, estos estadio 3 y los gonadales estadio 4, ¿de acuerdo? Y se replica pues la información. En cuanto a los tumores germinales intracerebrales, algunas palabras corresponden al 2 al 4% de los tumores cerebrales, pueden ser pineales o supracelares. Comparten la genética y la histología con algunos de los extracerebrales. El más frecuente a este nivel son los germinomas, seguido de germinal mixto, y el pronóstico depende de la histología, siendo mucho mejor para los tumores germinales. Estos pacientes pueden ser llevados a biopsia dependiendo del acceso del que se pueda realmente hacer una biopsia o una resección, y a veces estos pacientes, si tienen marcadores positivos en líquido cefalorraquídeo, más la imagen podría ser suficiente para tener un diagnóstico, especialmente en los que no son germinomatosos. Y el tratamiento pues se basa en la quimioterapia y en la radioterapia. Entonces ya específicamente, ya teniendo eso en la cabeza, vamos a mirar nuestros datos en Colombia para poder compararnos. Ya esta diapositiva la han visto en casi todas las presentaciones que se han tenido. Entonces vemos que la cohorte de tumores en general de diagnósticos de cáncer en pediatría del 2015 al 2021 corresponden a 6.189 pacientes. De esos se excluyeron 124 porque no lograron completar un diagnóstico certero, y para análisis se sometieron 6.065 pacientes. Como ya lo vimos, la mayoría de nuestros diagnósticos de cáncer corresponden a diagnósticos hematolinfoides, que son 3.401 pacientes, tumores del sistema nervioso central 843, que es el segundo puesto, y los sólidos, que son 1.821, y de esos sólidos, los germinales corresponden a 297 casos. Es importante también decir que la mediana de seguimiento fueron 34 meses, el seguimiento máximo fue de 78 meses, y la corte del seguimiento para todos los que hemos visto fue de 31 de diciembre del 22. Los germinales pues los dividen ya el Sistema Internacional de Cáncer Infantil, los divide en los que son los tumores cerebrales y espinales, los extracerebrales y extragonadales, los gonadales como tal, y ellos incluyen en esta clasificación los carcinomas gonadales, que nosotros en este momento no vamos a tomarlos en cuenta para el análisis, porque vamos a centrarnos en los tumores de células germinales como tal. Vemos que los gonadales pues son los más frecuentes, que fueron 165 pacientes, de ellos presentaron 22 pacientes presentaron algún evento que puede ser tanto una recaída como una muerte o un abandono, y de esos 13 tuvieron fallecieron. De los intracerebrales o espinales, que son los del sistema nervioso central, que son el segundo en frecuencia, tuvieron 18 pacientes, tuvieron algún evento que les menciono, y 12 fallecieron. De los extracerebrales y extragonadales son 46 pacientes, de esos completaron el seguimiento 46, 17 pacientes presentaron algún evento y 12 fallecieron. Es decir, si uno ve así a simple vista, pues uno ve que los extracerebrales y extragonadales son los que más fallecen proporcionalmente. Bueno, esta ya la clasificación la vemos un poco más clara. Vemos que los tumores gonadales corresponden a 165 pacientes, que son un poquito más de la mitad, el 56% fueron tumores gonadales. De ahí el segundo renglón están los tumores intracerebrales o espinales, que corresponden al 22%, y los extracraneales y extragonadales, que son el 15%. Bueno, esta muestra esta gráfica la
cohorte de pacientes desde 2015 al 2021 para tumores de células germinales y es muy parecida a la que hemos visto a lo largo de la mañana, y es que poco a poco se van sumando o van aumentando los casos, no es porque haya aumentado la incidencia, sino porque poco a poco se han ido sumando las otras ciudades y aportando casos al registro. La distribución de pacientes por ciudad, entonces vemos que obviamente las ciudades más grandes son las que más aportan pacientes, como Bogotá, Cali y Medellín. Y Pasto, 19 casos. En cuanto a la distribución por edad, vemos que nuevamente, o sea, se replica la información como la literatura la menciona, que es como una tendencia bimodal, donde hay un primer pico cerca entre el primero y segundo año, y luego hay un valle y posteriormente hay un ascenso sobre la adolescencia. Intracraneales es diferente y el pico de edad es sobre la adolescencia, aproximadamente sobre los 13 años. En cuanto a la distribución de los tumores germinales extracraneales y extragonadales, también se replica esa tendencia a ser bimodal, pero un poco más temprano tal vez en menores de 1 año, probablemente representado por los tumores sacrococcígeos, y posteriormente sobre la adolescencia, que pueden ser los tumores extragonadales y extracerebrales son los sacrococcígeos, los mediastinales, los retroperitoneales. Entonces, esos son esos casos que están representados en esta imagen. Sacrococcígeos, probablemente los más chiquitos, que son congénitos. Bueno, la distribución de los tumores germinales gonadales, nuevamente, un aumento de la incidencia entre el primero y segundo año de la vida y luego posteriormente en la adolescencia. En cuanto a la distribución de las células germinales por género o por sexo, vemos una clara tendencia del sexo masculino en los tumores intracerebrales y espinales, con un 77% para el género masculino. Para los tumores de células germinales extragonadales y extracerebrales, ahí es un poco más parejo, con una leve tendencia a ser más frecuente en el género masculino. En las células germinales gonadales hay una ligera tendencia a ser más frecuentes en el género femenino, sin embargo, pues realmente es muy parejo. El que sí muestra una tendencia muy clara son los intracerebrales sobre el sexo masculino. La distribución de los tumores germinales por residencia habitual, yo creo que ya lo hemos visto en varias ocasiones en la mañana, cómo se separa la población según dónde son atendidos los pacientes y según dónde vivan. Entonces vemos que es como a la mitad los pacientes que viven en el sitio donde son atendidos y la otra mitad viven en ciudades cercanas en el mismo departamento, pero hay una población que es importante, que va más o menos del 15 al 28% incluso, que viven en ciudades que no son del departamento. Esto representa más que el comportamiento de la enfermedad, es dónde están localizados nuestros sitios de atención. Por ejemplo, en Pasto tenemos población rural muy dispersa y gente que viene, por ejemplo, del Putumayo, que tendría que viajar incluso hasta 10 a 12 horas para poder llegar al sitio de atención, de la costa pacífica. Entonces, eso también, digamos, varía donde está el centro de atención, pero esto representa que las ciudades, pues digamos, las ciudades grandes podrían acoger sus propios pacientes. Bueno, la distribución de los tumores germinales por tipo de aseguramiento, nuevamente, esto es una tendencia más nacional que del tumor. Aproximadamente la mitad de los pacientes son del régimen contributivo y la otra mitad del régimen subsidiado. Sin embargo, como lo vimos también, por ejemplo, en Pasto el 85% es régimen subsidiado, eso varía también mucho por la región. Por estadio, aquí separo solamente los extracerebrales, o se separa en esta cohorte, obviamente porque los extracerebrales son los que se estadifican 1, 2, 3 y 4, los intracerebrales tienen otro tipo de clasificación. Entonces, el tumor maligno de células germinales extracraneano y extragonadal, entonces vemos que en cuanto al momento del diagnóstico, en qué estadio estaba. La mayoría de los pacientes llegaron en estadio 3. Los tumores malignos de células germinales gonadales, la mayoría llegaron en estadio 1,
Otro porcentaje importante llegaron en estadio 4 y otro estadio 2. Probablemente si uno lo ve, si es más frecuente los hombres, pues es más fácil ver, digamos, el diagnóstico temprano de un tumor gonadal masculino, pues porque se nota más, porque es en el testículo. Entonces probablemente por eso tenga más predominio de los pacientes en estadio 1. Los carcinomas gonadales no los vamos a considerar. Bueno. En cuanto a la sobrevida global y la sobrevida libre de evento para este tipo de tumores, que son los tumores de células germinales global, vemos que tiene una sobrevida global del 84% y una libre de eventos del 77%. Entonces, pues digamos, es una sobrevida un poco, pues digamos, mejor o buena para nosotros. En cuanto a la sobrevida global y libre de evento en los extracerebrales, por estadio, recordemos que los extracerebrales son los que se clasifican por estadio, vemos que el estadio 1, que es el que probablemente se trate solo con cirugía sin quimioterapia, pues tiene una sobrevida del 100%, una sobrevida global, se opera y listo, y una sobrevida libre de evento también cercana al 100%. Diferente, ya el estadio 2 tiene una sobrevida inicial global de casi del 98%, pero en la sobrevida libre de evento baja un poco, por debajo más o menos 82%, pero se mantiene. Probablemente son pacientes que inicialmente fueron tratados y luego recaen, pero igualmente tienen la posibilidad de ser rescatados y se mantienen el tiempo en un estadio 2. Los del estadio 3 tienen una sobrevida global del 85% y una sobrevida libre de evento muy parecida, más o menos 83-85%. El estadio 4 tiene una sobrevida global más o menos del 64% y una libre de evento del 54%, pero igual son pacientes que luego se estabilizan y a pesar de todo pueden ser rescatados. Bueno, por subgrupo tumoral, entonces vemos que los gonadales, que es la línea verde, tienen una sobrevida global aproximadamente del 90%, ya una libre de evento del 82% aproximadamente, pero nuevamente son pacientes que pudieran ser rescatados. La línea amarilla corresponde a los extracraneanos, perdón, a los intracraneanos o espinales. Vemos que tiene una sobrevida global un poco más baja, aproximadamente el 75%, y una libre de eventos aproximada del 67% más o menos. Luego sigue la línea roja, que es muy importante que la tengamos en cuenta porque es la que tiene una sobrevida global mucho más baja que el resto, se separa muy claramente, con una sobrevida global del 66% y una libre de evento del 59%. Esta es mucho más clara cuando hablamos de los tumores en estadio 4, es decir, metastásicos, si recordamos la clasificación que les mencioné al principio, y compara los que son extracraneales y extragonadales, que son los que son sacrococcígeos, mediastinales, retroperitoneales, contra los gonadales puros, o sea, tumores testiculares o ováricos, pero con metástasis. Entonces, fíjese la diferencia que es tener un tumor ovárico estado 4, tiene una sobrevida global del 73% y una libre evento del 61%, pero tener el otro tipo de tumores sí le va horriblemente, 20% o menos, y no se rescatan probablemente. Entonces, son tumores que son primos hermanos, pero el primo hermano malo es el extragonadal extragerminal, es el que le va peor tanto a nosotros como a los que ya les mencioné. Entonces son biologías diferentes de un tumor que comparte algunas raíces embriogénicas. En cuanto a la sobrevida global y libre de eventos por edad en tumores germinales, extragonadales y extracraneanos de los malos. Entonces tenemos que, si vimos, inicialmente no habíamos considerado esta diapositiva, pero cuando vimos que todas las, todas las estrategias de tratamiento a nivel global consideraban que los mayores de 11 años eran los que les iba peor, entonces se decidió presentar o definir cómo les iba a los pacientes según la edad. Entonces vemos que en los pacientes menores de 11 años tienen una sobrevida en estos pacientes extragonales, que son los malos, extragonales y extracraneanos, del 79%, es decir,
a pesar de que yo estoy en la mala, el tener menos de 11 años no me va tan mal. Y baja muchísimo si yo tengo más de 11 años. E igualmente en la sobrevida libre de evento. En cuanto a los tumores germinales gonadales, entonces, a pesar de que son tumores que pudieran estar avanzados al diagnóstico, tienen mejores posibilidades. En este caso, pues no lo distribuyen por estadio, pero globalmente mencionan que se menciona o se ve que los gonadales tienen un 96% de sobrevida global, con una libre de eventos de 89%, y baja un poco a 88% en la libre de evento. Perdón, eso es para los menores de 11 años, y los mayores de 11 años baja a 88% y baja también en la libre de evento. Es decir, que así sean gonadales, el tener más de 11 años implica un peor pronóstico. Esos son los datos de tumores germinales. Como conclusiones podemos decir que son obviamente tumores muy heterogéneos con biologías muy diferentes, que los datos epidemiológicos nuestros para Colombia, según Vigicáncer, son similares a la literatura mundial en distribución por edad e histología, que tienen un buen pronóstico en general, incluso en estadios avanzados o recaídos, sobre todo en los que son gonadales, y el grupo de tumores extracraneales y extragonadales son los que tienen peor pronóstico y requete contramal si tienen más de 11 años. Y en los próximos análisis sería importante como clasificarlos, digamos que tuviéramos la posibilidad de clasificarlos más por histología, por grupos de riesgo, y también muy importante de cómo los estemos tratando. Gracias. Gracias, María Rosario. Lamento